Buenas tardes con todos. Eh, Mi nombre es Guillermo Pérez. Soy el creador de la página IR Ecuador, pues una empresa joven que ha visto la necesidad de transmitir conocimiento técnico, práctico en realidad, y en función de eso, pues nos hemos dado modos de tratar de expandirnos. Y bueno, y ahora con el apoyo, perdón que me salga, pero necesito seguir aceptando aquí. Yeah. Y ahora con apoyo de los creadores de Respring Expert, del gobierno de Canadá, pues tenemos el gusto, tengo el gusto de informarles de que semanalmente voy a ir subiendo videos tutoriales gratuitos de la utilización de Respring Expert en español. Y además, pues, por pedido de los señores de Respring, también vamos a promocionar capacitaciones gratuitas y también capacitaciones pagadas, especializadas únicamente en el software Respring Expert, ¿sí? Además, como IR, pues hemos a lo largo de ya casi 18 cursos que hemos impartido, también en paralelo vamos a tratar de seguir abordando los mismos cursos que previamente creo que partimos desde energías renovables, eficiencia energética, evaluación de proyectos, gestión de proyectos. Nuevamente vamos a lanzar ese conjunto de cursos a un costo módico, muy accesible, en realidad diría yo, con el objetivo de la misma manera, tratar de transmitir conocimiento, de formar técnicos, consultores y bueno, de alguna manera pues meternos todos en esta área que nos apasiona, que es el área energética. Mi nombre es Guillermo Pérez, me presento, soy ingeniero mecánico, magíster en eficiencia energética y en la actualidad soy certificado experto en Respring Expert por el Instituto Canadiense de Investigación en Energía, la CIET. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Rápidamente les voy a hablar de Respring Expert, pues en la actualidad es un software líder a nivel mundial para la gestión de energías limpias, que pues en la actualidad se utiliza para la planificación, implementación, supervisión y presentación de informes. Prácticamente el software nos ayuda desde la idea, ¿sí? Desde el problema, pues nos plantea diferentes alternativas de solución y nos ayuda a escoger la mejor alternativa, ¿sí? La mejor opción en función, considerando el aspecto técnico y también el aspecto económico, financiero, social, ambiental, etc. Realiza análisis de factibilidad, en realidad realiza análisis hasta de prefactibilidad, de proyectos de eficiencia energética, energía renovable, climatización, refrigeración, cogeneración, trigeneración. Así como también el software es muy útil para evaluación de desempeño energético de proyectos existentes, ¿no? Eso es muy bueno, debido a que si es que yo tengo ya una instalación que está operando y tengo una base de datos, pues el software me va a decir cuán eficiente soy. En la actualidad, pues el software es de descarga gratuita. Al final de la presentación, pues me gustaría mostrarles cómo se pueden descargar gratuitamente. Lo tienen disponible en 36 lenguas diferentes, incluido el español, ¿sí? En donde para los que se descarguen gratuitamente tienen en forma demo. La única desventaja o la única diferencia, por decirlo así, es que no van a poder grabar ni imprimir el proyecto o el ejercicio que hagan, pero de ahí todas las opciones, todas las herramientas van a tener disponible. ¿Y qué quiero enfatizar con esto? Pues yo me acuerdo cuando empecé a hacer análisis de estudios de energía, de fotovoltaico por ejemplo, muchos software me restringían el tema de saber la radiación en ciertas localidades. Respring Expert, al ser un software gratuito, también van a tener gratuitamente base de datos climatológicos de radiación de cualquier lugar del planeta, entonces para que también lo consideren. Herramienta de soporte para la toma de decisiones, pues como les decía, Respring no es un software de diseño, en realidad es un software de gestión, por lo que es muy empleado, muy utilizado técnicos, supervisores, gerentes, consultores,
debido a que me va a ayudar a analizar un menú de opciones, ¿verdad? Disculpe que me siga saliendo, pero es que están ingresando y debo seguir aceptando. Perdón, disculpes. Muy bien, sigamos. Entonces, yo diría, desde mi punto de vista, es un software integral. Es un software que no solo me ayuda a perfeccionarme desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista de evaluación de proyectos. O sea, no solo veo la parte técnica, la parte de energía, la parte de evaluación, sino que también me ayuda o me presiona o me obliga a que también debo saber el tema ambiental, huella de carbono, también me obliga a estudiar riesgos de proyectos, me obliga a estudiar flujos de caja, evaluación financiera de proyectos y me obliga a estudiar la norma ISO 50001 por el tema de gestión energética o desempeño energético. Entonces prácticamente es un software integral. El software permite la identificación exhaustiva, la evaluación y la optimización de viabilidad técnica y financiera, ¿sí? O sea, al final del día, o el plus del software es que me va a decir cuál es el siguiente paso a seguir. Si es que tengo 5 opciones de proyectos, pues te recomiendo el plan A y B. Sigue ese y después implementalo. Y una vez que lo implementes, también nos apoyamos en el software para validar que efectivamente estás teniendo los ahorros que previamente calculaste. Entonces, parte desde el ciclo de vida del proyecto y en cierto punto, para el desempeño energético, parte de operación. Entonces, pues, como pueden ver, muy útil en todas las fases. ¿Qué nomás puedo hacer en Redstream? Eso ya lo vamos a ver en el software. Analizador de energía virtual. Esto es muy utilizado en la actualidad. En realidad se está potencializando en la actualidad con el software, debido a que esta herramienta o esta parte de analizador de energía virtual, el software tiene cargado en su base de datos diferentes tipos de proyectos de energías renovables, eficiencia energética, que a mí, por ejemplo, yo cambio ciertos datos puntuales o que se apeguen a mi realidad y ya me dice, por ejemplo, si vamos a hacer una auditoría energética en vapor, el software, y ya les voy a mostrar eso en el software, me dice, a ver, tú puedes tener alternativas de eficiencia energética en trampas de vapor, eficiencia energética en eficiencia de combustión, aumentar la eficiencia de la caldera, recuperación de condensado, y todo eso el software ya me va a dar como un cuadro de cálculo ya realizado, esquemático, para yo saber más o menos si es que quiero recuperar energía o quiero mejorar la eficiencia de mis trampas de vapor, qué porcentaje de ahorro tendría, por poner un ejemplo. Y lo mismo, por ejemplo, en industrias, en edificaciones, por ejemplo, en el analizador de energía virtual, si es que yo escojo un hospital, el software me va a decir, a ver, en un hospital tú puedes tener eficiencia energética, iluminación, en climatización, en ventiladores, en motores, en bombas, y de cada uno me va a decir, te recomiendo que veas la opción de cambiar luminarias de mayor eficiencia, fíjate muy bien en los caudales de las bombas, fíjate en el caudal del sistema de climatización. Todo eso me va a tener escrito manualmente, o sea, por escrito, y también me va a tener lleno la hoja de cálculo. Entonces, como pueden ver, pues es muy útil porque rápidamente con ciertos datos ya puedo tener una idea de cuánto podría tener un ahorro estimado, ahorro energético en cualquier edificación. Analizador de comparación y punto de referencia, pues esto es como parte del analizador de energía virtual, ya que pues como Redstream tiene diferentes proyectos tipo, arquetipo, de edificaciones, instalaciones de subsistemas, por ende también tiene indicadores de desempeño energético. Entonces me va a decir, por ejemplo, un hospital te debe consumir 1200 kilovatios hora por persona o 2600 kilovatios hora por metro cuadrado, en función obviamente de ciertas variables. Entonces es una herramienta en donde yo le pongo, a ver, si es que un hospital debería consumir 1200 kilovatios hora por metro cuadrado y yo tengo 10.000 metros cuadrados, ¿cuánto debería consumir tanto en diésel, en gas natural, en energía eléctrica? Todo eso me va a entregar el analizador de comparación, ¿sí?
Análisis de factibilidad, esto es cuando ya empezamos un proyecto desde cero, en blanco, de diferentes tipos de subsistemas, ¿sí? En donde partimos desde la toma de datos, mediciones, identificamos qué datos necesitamos para ya en campo recopilar o identificar estos datos, que prácticamente es una auditoría energética. Y análisis de rendimiento, pues aquí yo necesito una base de datos, ¿no? Necesito saber cómo están variando los consumos energéticos en una industria, en una caldera, en una bomba, para poder generar una línea base energética, para poder generar indicadores de desempeño energético, una gráfica suma acumulada, una validación y verificación de ahorros. Entonces prácticamente desde la fase del proyecto hasta en la operación ya del sistema, pues el Rescreen es de gran utilidad. ¿Qué nomás puedo hacer desde el punto de vista de análisis de factibilidad? Estas son todas las áreas que tiene Rescreen, ¿sí? En esta oportunidad yo únicamente me voy a enfocar en vapor, ¿sí? Pero como pueden ver, muy útil en eficiencia energética en edificaciones, es muy útil, muy fuerte diría yo. En el tema de climatización, refrigeración, iluminación, motores, bombas, sistemas de aire comprimido. Tiene sistemas de habilidad de generación de agua caliente con sistema solar térmico, con geotermia. También tiene, bueno, el habitual con diésel, con biomasa. Tecnologías fotovoltaicas. En la actualidad, la nueva versión 8.1, la última versión, ya tiene con acumulación en baterías. Entonces ya puedo hacer un modelado con acumulación en baterías. Calentador solar de aire también tiene. Climatización con energía solar. Cogeneración, trigeneración y transporte. Como les decía, en esta oportunidad únicamente me voy a enfocar en vapor, solo en vapor. Y para hacer un análisis de viabilidad, pues obviamente el software me presenta pestañas para analizar los costos de ese proyecto, para hacer una corrida financiera a diferentes tasas de interés, depreciación, impuestos. Me ayuda también a hacer un análisis de sensibilidad, básicamente, identificar cada escenario, cada cambio que pueda pasar en mi proyecto, en mis cálculos, qué va a pasar con la rentabilidad y riesgo. Al final me calcula el porcentaje de riesgo, la frecuencia de que, o la probabilidad de que mi proyecto no resulte como yo estoy calculando. Y además también tiene tablas del IPCC para calcularme la huella de carbono del proyecto o de toda la instalación o la industria. Como les decía, análisis de rendimiento, pues me ayuda a generar gráficas. Eso ya vamos a hacer al final un ejemplo también, un ejercicio, para que vean lo útil que me ayuda el software para verificar. Lo que actualmente yo lo utilizo mucho el software es para verificar los ahorros que previamente se ofertaron, ¿no? El software me va a decir hasta la fecha cuánto en realidad estás ahorrando. Y análisis de cartera, pues esto es para ya una gestión integral, en donde yo puedo, si es que estoy a cargo de varias instalaciones, varias industrias, puedo colocar todo en una sola gráfica y comparar entre ellas. En cuál estoy teniendo más ahorros, en cuál estoy reduciendo mi huella de carbono, en cuál estoy teniendo más problemas, etcétera. En una sola gráfica veo todo. Bueno, entonces vamos a empezar con vapor, ¿sí? El vapor en Rescreen, pues obviamente Rescreen considera un sistema básico, típico, ya les voy a mostrar el esquema de vapor, ¿sí? En donde se puede aplicar medidas típicas de eficiencia energética, lo habitual, ¿no? Que tenemos desde generación, distribución, consumo. Y esto es muy importante, que también quiero enfatizar que el software maneja 3 niveles en cualquier proceso, en cualquier equipo. Cuando hablo de 3 niveles es que el software me ayuda a evaluar desde la demanda, tecnología y fuente, ¿sí? Entonces, esos 3 niveles yo puedo cambiarlos, yo puedo modelarlos con el software, ¿sí? Cargas y pérdidas de vapor, fugas de vapor, recuperación de calor, pues tiene una opción de intercambiadores de calor, simular intercambiadores de calor, y proyectos de calefacción, ¿verdad? Yo también puedo con el software comparar, por ejemplo, si estoy hablando de proyectos de climatización con temperatura ambiente, con los datos de la NASA, ¿sí? Ver cómo influye la temperatura ambiente con el consumo energético de una caldera, ¿sí? En el caso de que sea climatización. ¿Qué tipo de aplicaciones pues nosotros podemos encontrar con el vapor? Pues obviamente transferencia de calor, ¿sí? El software es muy claro de que en vapor lo que aprovechamos es el calor latente, ¿sí?
y que después de aprovechar el calor latente voy a tener calor sensible, el condensado. El condensado tiene que regresar a la caldera. A ver, eso lo voy a mostrar mejor acá. Este es el circuito típico que Rescreen maneja, ¿sí? ¿Qué considera Rescreen en su modelado? Pues considera que tiene una caldera, ¿sí? Tiene una caldera, tiene varios procesos. Esto es importante que lo sepan porque Rescreen dice, por ejemplo, del flujo másico de vapor total, yo tengo que dividir en la suma de varios procesos. Entonces, si es que yo quiero saber el total del consumo térmico, demanda térmica en vapor, yo tengo que generar de cada uno un análisis de demanda individual, ¿sí? Entonces, para que lo considere. Rescreen considera de que después del proceso tengo trampas de vapor y tengo acá ya calor sensible, un tanque de recuperación de condensado, una bomba, mezcla con agua fría, ¿sí? Entonces, aquí esto maneja bastante que es el tema de recuperación de condensado. Esto es muy, muy importante, ya que el software, desde el punto de vista de recuperación de condensado, bueno, por el momento no cuantifica los beneficios de ahorro en agua. En realidad solo lo calcula en cantidad, no en ahorro de químicos, sino solo en cantidad de agua. Pero lo que cuantifica es que, por ejemplo, si yo recupero el condensado que me está retornando a unos 90, 80 grados centígrados, y tengo a 25 grados centígrados, en función del porcentaje de recuperación de condensado, pues la mezcla se me va a elevar. ¿Sí? Esos cálculos hace el software. Entonces, a mayor porcentaje de recuperación de condensado, tengo mayor grados centígrados, ¿sí? Mayores grados centígrados, la mezcla, y esto pues va a hacer de que el consumo va a disminuir. Entonces, es un balance térmico que hace el software. Cualquier pregunta, pues me lo pueden hacer sin problema, por si acaso. Antes de pasar, quiero aquí, pues ya que tengo aquí un espacio, en el tema de recuperación de condensado, lo que hace el software es que, por ejemplo, del 100% de agua que consume la caldera, si es que yo tengo 0% de condensado, eso quiere decir que el 100% es agua fría. Por poner un ejemplo, 28 grados centígrados, ¿sí? Entonces, el software con esa temperatura la pasa directamente a la entalpía del agua y calcula la potencia, que la potencia es el flujo másico del vapor, entalpía del vapor menos entalpía del agua. Entonces, mientras menor sea la temperatura, pues va a reducir la entalpía del agua. Mientras se reduzca la entalpía del agua y esto permanezca constante, pues esto va a aumentar y el consumo va a aumentar. Desde el punto de vista de recuperación de condensado, que hace el software, dice, ok, si es que tú recuperas el condensado, pues es muy probable que esta temperatura se eleve. Ya no entre a 28 grados a la caldera, sino que tal vez ingrese a unos 80 grados. Si es que ingresa a 80 grados, entonces la entalpía del agua va a aumentar. Si esta entalpía del agua aumenta, esto se reduce y por ende se reduce y me calcula directamente cuál es el porcentaje de ahorro. ¿Sí? Esos cálculos hace el software. Flujos de energía en calderas, pues ¿qué es lo que dice el software? Verá, me dice, ok, yo tengo el 100% de energía contenida en el combustible, me calcula todas las pérdidas o me dice, al final del día me dice, yo necesito que me diga cuál es la eficiencia de la caldera. Como les decía, el software no es el software no me ayuda, no es un software de diseño, ¿no? En realidad, al final, pues me pide ciertos datos técnicos puntuales, ¿sí? Que yo debo o calcular o medirlos, ¿sí? Entonces, el software al final me dice, a ver, tú me tienes que decir cuál es la eficiencia de la caldera. Entonces, yo debo tener una metodología clara para estimar la eficiencia de la caldera, pues en donde digo, ok, para tener la eficiencia de la caldera, yo debo saber que necesito saber cuál es la eficiencia de combustión y quitarle las pérdidas tanto de purgas como las pérdidas por transferencia de calor. Y esto es lo que nosotros, pues como responsables técnicos, tenemos que validarlo para que este valor que nos pide Rescreen pues sea lo más real, lo más cercano posible a la realidad, ¿sí? Entonces, otro punto importante que Rescreen considera es que, por ejemplo, yo tengo aquí la caldera, tengo distribución y aquí tengo mi proceso.
Entonces, el software me dice, necesito yo solo saber la eficiencia estacional, la conoce. Ya les voy a mostrar en el software. Pero lo interesante es que nosotros, si es que encontramos un porcentaje de ahorro en el proceso, tenemos que considerar la eficiencia aguas arriba. Entonces, en realidad, la eficiencia estacional es la eficiencia de la caldera por la eficiencia de distribución. Y esto es lo que nosotros debemos ingresar al software, ¿sí? Estoy hablando un poco de conceptos técnicos para que vean que el software no es de diseño, sino que en realidad debemos apoyarnos con conceptos técnicos para validar o para en realidad que sea muy útil o nos sirva el software. Para ello pues debemos identificar todas las pérdidas que podemos tener en sistemas de vapor, desde la caldera, distribución, en demanda, ¿sí? Y al final, como pueden ver, esta es la interfaz de Rescreen, ¿sí? Esto es la demanda, en donde me dice, muy bien, yo necesito, o los datos que necesitamos para hacer una auditoría energética con Rescreen es, debo saber cuál es el flujo másico de vapor, ¿sí? Puedo colocar un caudalímetro o puedo estimarlo o calcularlo, pero el software me dice, necesito que me digas cuánto es ese valor. Como les decía, este valor puede estar dividido en tres flujos para que la suma de las tres me dé el total que me da la caldera, ¿sí? Entonces, depende de mí cuántas hojitas de esta forma yo ingrese al Rescreen, ¿sí? Porque cada uno me va a representar un proceso, una máquina, un equipo. Necesito el flujo másico de vapor, el tiempo de operación. Esto es muy sensible en realidad, esto es muy sensible debido a que el operario puede decirme, sí, mi proceso, yo opero las 24 horas del día, pero en ciertos casos no considera factor de planta. ¿Qué es lo importante? Esto es un dato muy sensible debido a que para yo poder validar la demanda energética que me calcula el software, pues en ciertos casos hay que hacer ajustes con el tiempo, ¿sí? El flujo de vapor me pide la presión del vapor, que puede estar en bares absolutos, presiones absolutas o en gauge. Y directamente el software tiene tablas de vapor que me da la temperatura de saturación y yo debo colocar cuál es la temperatura del vapor. Entonces aquí está lo que me dice qué porcentaje de condensado se recupera, a qué temperatura ingresa el condensado y a qué temperatura ingresa el agua fría. En función de esto calcula y estima, pues obviamente esto, que es básicamente, hace este cálculo, entalpía del vapor menos entalpía del agua por el tiempo. Entonces, en esto de aquí, esto me da kilovatios y esto está en horas y me da en kilovatios hora. Y estos cálculos hace el software, ¿sí? Y después de esto, pues, ¿qué hace el software? Ya les voy a mostrar, me pasa directamente a dólares en función del costo del combustible, ¿sí? Como pueden ver, el software siempre divide en dos partes, caso base y caso propuesto. Caso base es lo actual, ¿no? ¿Cómo está el sistema actualmente? ¿Cuánto está consumiendo de vapor? ¿Cuánto tiempo está utilizando? ¿A qué presión está el vapor? ¿Qué porcentaje de condensado está recuperando? ¿A qué temperatura está el condensado, el agua fría? Y esta es la demanda. Y para yo poder validar esto actual, en función de la demanda, pues yo debo validar que efectivamente me está representando los dólares o la moneda o el costo operativo que está gastando esa empresa, ¿sí? Entonces lo divide en caso base y me da la opción de un caso propuesto. Caso propuesto es en donde yo, visito la industria, tengo hecho el balance energético del proceso, y en función de eso yo ya voy viendo medidas típicas de eficiencia energética. Por ejemplo, yo puedo considerar reducible el flujo másico del vapor. Perdón un ratito, el flujo másico del vapor. ¿En qué casos puedo reducirle? Por ejemplo, mi experiencia, me topaba con industrias que están sin aislamiento las tuberías de distribución. Y aparte de eso, pues las trampas de vapor están obsoletas, no recuperan el condensado, entonces el vapor se mezcla con el condensado y baja la calidad. Entonces recuerden que cuando ya se pierde el calor latente en distribución, baja la calidad y la mezcla del vapor con condensado, la entalpía, pues obviamente la entalpía o el calor latente del vapor va a ser menor, ya que se mezcla con el calor sensible del agua. Y eso les obliga
a que manden más flujo de vapor al proceso, porque hay mezcla. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues hacer un cálculo, un estimativo, una medición en donde colocamos aislamientos en la tubería de vapor para no perder energía por convección y radiación, y aparte pues recuperamos el condensado en toda la línea de distribución para que no haya esta mezcla. Entonces aseguramos con esta metodología, aseguramos de que llegue un vapor más puro, más de alta calidad, y eso en paralelo da la posibilidad de que podamos bajar el flujo, ya que voy a aprovechar al final del proceso un calor latente, ¿no? El tiempo de operación, pues obviamente ya depende de la demanda, ¿sí? Depende de la producción. En el tema de presión, pues lo que yo me he topado, por ejemplo, es en rediseños de líneas de distribución, en donde se tiene, pues en ciertos casos, aumento excesivo de vapor, justamente por este tema de que se pierde en distribución. Aumentan el vapor, la cantidad de vapor, aumenta la velocidad de circulación del vapor dentro de la tubería, ¿sí? Y como aumenta la velocidad, pues aumenta la pérdida de carga. Entonces, en ciertos casos, pues se han visto obligados a aumentar un poco más la presión por el tema de pérdida de carga, ¿sí? Y la otra, pues, como en distribución pierden temperatura, pues obviamente baja la temperatura o la mezcla propiamente, ¿no? De temperatura, y obligan también a subir la presión desde la caldera para que suba la temperatura y llegue a una temperatura ideal, porque están sin aislamiento aquí. Entonces, una vez que podamos nosotros verificar la importancia de colocar aislamientos, colocar trampas de vapor, podemos bajar en ciertos casos, ojo, en ciertos casos, la presión hasta una presión adecuada, pues toda caldera tiene un factor de diseño de presión, en donde pues no aumente significativamente, ¿verdad?, la velocidad, ya que si bajo la presión voy a aumentar el volumen específico y va a aumentar la velocidad para garantizar al final la temperatura ideal. Entonces, en ciertos casos sí, se podría dar de que si es que bajo la presión, bajo la temperatura, y esto pues en ciertos porcentajes puedo ahorrarme algún porcentaje de combustible. El tema de recuperación de condensado, como les había explicado anteriormente, el software lo que hace es un balance de energía, ¿sí? Si es que estás ingresando a 10 grados la temperatura, pues recuperas 50% o la mitad de ese flujo de agua, mézclalo con 70 grados y es muy probable que ya no te ingrese a 10, sino tal vez a unos 40 grados. Entonces, si es que ya te ingresa a 40 grados, pues la entalpía va a ser mucho mayor a la entalpía a 10 grados. Y si es que esto elevo, pues obviamente me va a reducir el consumo de combustible, ¿sí? Y de la misma manera, como puede ver, en el caso propuesto, entonces, en función de los cambios que yo vaya identificando, pues me calcula una nueva demanda. La nueva demanda térmica, la diferencia, me calcula aquí y directamente me presenta en porcentaje cuál es el ahorro energético que yo estoy identificando directamente, ¿sí? ¿Qué más tiene el software? Tiene el tema de pérdidas por fugas de vapor, ¿sí? Ya sea por plumero o por diámetro equivalente, ¿no? Diámetro equivalente de cada fuga. Entonces, el software me va a decir, a ver, si tú sabes cuál es el diámetro equivalente de la fuga, yo te puedo decir cuánto flujo de vapor estás perdiendo. O si sabes el plumero, yo te puedo decir también cuánto flujo de vapor estás perdiendo. Si esto multiplicamos por el tiempo, ya sé cuánta energía estoy perdiendo. Y si hace la energía, ya sé cuántos dólares estoy perdiendo. Esta es la interfaz del tema de fugas de vapor, ¿sí? Ya sea por plumero, pues me va a decir cuál es la longitud del plumero, a qué presión está esa tubería de vapor, ¿ok? A esa presión pues me va a decir cuál es la temperatura de saturación y me va a preguntar cuánto tiempo estoy teniendo esa fuga. ¿Desde qué hora hasta qué hora? O si es que sigue la fuga, pues hasta ahora cuántas horas han pasado o las 24 horas se está viendo esa fuga. O el tiempo de operación de la planta sigue habiendo esa fuga. Entonces con estos datos, pues el software lo que hace es únicamente multiplicar el flujo de vapor por la entalpía FG, la diferencia del calor latente versus entalpía del agua, y me calcula cuál es la pérdida energética. Caso propuesto, pues obviamente eliminar
esas fugas, y esta energía que perdida pues directamente es el ahorro, ¿no? Y como les decía, como ya tengo unidades de energía, para el software es muy simple pasarlo directamente a dólares. Medidas de eficiencia en vapor, pues el tema de purgas, ¿no? Muy habitual ahora, pues, depender de los operarios, el tema de, por ejemplo, necesito que dejes abierto 15, 30 segundos las purgas cada 3 veces al día, y dependemos del operario, ¿no? En ciertos casos, pues dejará 5 segundos, en otros se pasará 20, 30 segundos, y ahí hay un riesgo, ¿no? Un riesgo de que o tengamos un mal purgado o una purga excesiva en donde se pueda perder hasta condensado o agua que realmente pueda servir. Entonces aquí lo habitual, lo recomendable son las purgas automáticas, ¿no? Que pues, con la conductividad térmica automáticamente se abre y se cierra. Estar alerta y reparar las fugas de vapor, ¿no? Las fugas, y esto es muy habitual, me acuerdo en Bogotá, ¿sí? Fue en Bogotá, una industria que creo que más o menos unas 20 fugas tenían ahí en toda la distribución, y el operario, el encargado sabe que está perdiendo energía, pero en realidad, como es lo que yo percibí, ¿no? Como no tiene una idea muy clara de cuánto le representa en dólares o en monedas, no se pone alerta, no prioriza las cosas. Entonces, este software, como pueden ver, si es que utilizarían solo esta interfaz, coloco estos pequeños pasos y directamente me va a decir cuántos dólares estoy perdiendo por hora o por día, esas fugas, directamente, sin mucho cálculo. Distribución de vapor a alta presión y usar la presión más baja, ¿no? En el caso de que pues, tenga la posibilidad de bajar la temperatura. ¿Cuál es la variable que me mide a mí para setear la presión? Una es la pérdida de carga, pero la otra es la temperatura. Si es que elevo la presión, pues voy a elevar la temperatura en función del proceso, lo que requiera al final del punto, ¿no? Aislar tuberías de vapor, válvulas bridas, esto también es muy habitual. Me he topado con industrias de que sí, tienen aislado las tuberías, pero las válvulas y las megaválvulas no están aisladas. Y recuerden que la energía se pierde por área, ¿no? Entonces, si son grandes las válvulas, pues proporcionalmente están perdiendo energía. Reparar el aislamiento dañado, revestimiento, pintura, poner espesor más económico. Y esto también, ojo con esto. En otras industrias que he visitado es, ok, sí, nosotros sabemos que no tenemos aislamiento, pero bueno, vamos a colocar un aislamiento de cualquier espesor o el más barato y ya, eso es eficiencia energética. En realidad, eficiencia energética no solo es la parte técnica, sino es la parte de evaluación económica también. Yo debo saber hasta qué espesor es el óptimo que necesitaría esa tubería para que al final esa medida de eficiencia energética sea rentable, para que yo pueda percibir que efectivamente estoy teniendo ahorros y no sentirme que he gastado mucho, que he invertido mucho y el ahorro que estoy teniendo es muy poco, ¿no? Entonces, a mayor espesor, pues mayor inversión, ¿no? Mejorar la recuperación de condensado, como les decía, en RedScreen es un balance de energía. Si es que aumentas el porcentaje de condensado, aumentas la temperatura del agua de ingreso a la caldera, disminuyes el consumo. Suministrar vapor seco, mejorar la calidad del vapor. En distribución, tratar de que no genere mucho condensado en distribución o recuperar el condensado en línea para mejorar la calidad y que el proceso al final únicamente trate de recuperar vapor seco, vapor de alta calidad. Minimizar las barreras de transferencia de calor, pues esto es muy habitual cuando hay falta de mantenimiento, ¿sí? Y peor aún cuando son equipos que están a la intemperie, pues se unen con la suciedad, se van acumulando, van generando una costra, eso disminuye la conductividad térmica y les obliga a aumentar más flujo másico para vencer la baja conductividad térmica que me genera esa resistencia, espesor de suciedad, ¿no? Entonces hay que limpiar, hay que ver el tema de mantenimiento, ¿sí? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, ya voy a empezar con el software, no sé si es que alguien tiene alguna pregunta para empezar directamente ya con el software. ¿Me confirman si ya pueden ver la interfaz de RedScreen?
Sí, sí se ve, Guillermo. Ya. Señor. Sí, ingeniero, sí se ve. Muy bien. Bueno, pues un ratito. Bueno, como pueden ver, esta es la interfaz de Rescreen Expert. Aquí está lo que les decía, todo lo que puede hacer el analizador de energía virtual. Punto de referencia, comparación, estudios de factibilidad, prefactibilidad, rendimiento y todos. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión vamos a a utilizar el analizador de energía virtual, solo para el tema de vapor. Entonces, ¿qué es el analizador de energía virtual? Lo que les decía, ¿no? Es una herramienta que me facilita evaluar proyectos rápidamente, ya que ya me entrega con datos preestablecidos, ya me entrega hasta soluciones, por decirlo así. Entonces, en este caso, pues voy a escoger una medida individual y voy a escoger de que voy a hacer una auditoría energética, por ejemplo, en vapor de proceso. Como pueden ver, me aparecen estas estrellas, ¿no? Pintadas de amarillo, en donde si es que dejo ahí, pueden ver que dice, si es que están pintadas las 5 estrellas, el proyecto que yo voy a evaluar o el proyecto que me va a presentar Redscreen ya está completo, incluido costos. ¿Sí? Entonces, en función del tipo de proyecto que yo escoja o que yo quiera evaluar, si es que está entre 3, 4 o 5 estrellas, si está solo 4 estrellas, quiere decir que le va a faltar costos. ¿Ok? Si están las 5 estrellas, pues prácticamente el software me va a tener el proyecto listo, completo, para yo solo analizarlo y validar. ¿Ok? El tema del lanzador de energía virtual está dividido en 4 zonas, en 4 fases, o me pide 4 datos. El primero, tipo de instalación, ya coloqué medida individual, o voy a hacer una auditoría energética individual, en este caso vapor. ¿Cuál es el sistema que voy a hacer la auditoría energética? Vapor. Y la descripción, ¿qué nomás puedo hacer en vapor? Si yo doy clic aquí, me dice, ok, solo en vapor de proceso. Podemos analizar trampas de vapor, podemos analizar el tema de demanda, le pone un ejemplo del esterilizador, podemos ver la opción de recuperar el condensado y el sistema de control de purga. Entonces, de cada una de estas, el software ya me va a decir qué debo hacer y cuánto es el porcentaje de ahorro estimado. Voy a escoger un ejemplo, trampas de vapor, ¿sí? Ya están los 3 datos y la siguiente información que me pide es la ubicación. Como pueden ver, pues Redscreen tiene disponible para cualquier lugar del planeta, y para los que tengan descargado en forma demo también lo tienen, van a ver lo mismo que yo estoy haciendo. Y pues puedo escoger la ubicación que yo necesite, ¿no? Bueno, en este caso de Caldera, pues no va a influir significativamente que digamos, entonces voy a escoger o voy a considerar que estoy en Quito, ¿sí? Después de que seleccione o me vaya acercando al lugar de mi proyecto, yo puedo dar doble clic justo en la ubicación de mi proyecto, o directamente puedo escoger aquí este icono, como pueden ver, y con clic sostenido puedo soltarlo en donde yo quiera o en donde esté, en donde sea la ubicación de mi proyecto. Entonces lo dejé ahí y doy clic aquí en calcular. Entonces el software, que hace, pues absorbe los datos eh, climatológicos de la zona y me presenta las recomendaciones. Entonces, como pueden ver, aquí tengo Quito, me presenta los datos climatológicos de Quito, las gráficas. Esto les sugiero para los nuevos en Redscreen que visiten mi página de IER Ecuador en YouTube, en Facebook. Tengo algunos videos explicando a detalle estas gráficas. Y voy a ir acá en instalación, como pueden ver, medida individual, vapor de proceso, y me dice la opción de trampas de vapor. ¿Ok? Voy acá a energía y aquí me da una descripción de la medida de eficiencia energética. ¿Sí? Me dice, está considerando que la trampa de vapor está fallando en abierto. Entonces lo que hace es calcular cuánto es el flujo de vapor que se está perdiendo y lo pone en cero. Esa es la medida de eficiencia energética. Entonces, para saber esto, para calcular desde el punto de vista económico, yo necesito saber obviamente qué eficiencia tiene esa caldera, qué combustible consume y cuánto me cuesta ese combustible. ¿Sí? Entonces,
del vapor de proceso, cuánto es el total de vapor que genera esa caldera, y del total cuánto estoy perdiendo en trampas de vapor en abierto. Y como ya tengo eso, pues directamente me dice esa medida de eficiencia energética cuántos dólares me representa al año. Directamente. Entonces, como pueden ver, el analizador de energía virtual ya me da directamente proyectos tipo, ¿no? Arquetipo, y me da una sugerencia de cálculo también. Me dice, ok, te sugiero, si es que quieres estimar ahorros en trampas de vapor, pues sigue esta metodología, considera estas características, considera o necesitas saber la eficiencia de la caldera, necesitas saber cuánto combustible consume la caldera, necesitas saber el precio del combustible, ¿sí? Necesitas saber el total de vapor que genera la caldera, y con eso pues puedes estimar un ahorro tanto energético como económico de esa medida de eficiencia energética. Además, como pueden ver, aquí en esta opción de aquí se coloca la inversión, está considerando $20,000 la inversión, y con eso, con esa inversión me calcula en cuánto tiempo recuperaría la inversión, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo digo, a ver, mi realidad es, no estoy consumiendo gas natural, en realidad yo consumo diésel? Entonces voy aquí y selecciono diésel y coloco cuánto a mí me cuesta el diésel. Voy a colocar que me cuesta $2 el galón. Entonces voy acá a la caldera y le digo, no estoy consumiendo gas natural, estoy consumiendo diésel. ¿A cuánto? A $2. Entonces hago solo este simple cambio y voy a incluir medida, y como pueden ver hay un recálculo con el costo, con mi costo de galón de diésel, $2 el galón. Yo puedo decir, a ver, en mi caso no estoy generando 25 toneladas hora, máximo estoy generando 1 tonelada hora. Mi tiempo de operación es únicamente 12 horas. La presión que estoy trabajando solo son 5 bares, es decir, 152 grados el vapor. La mezcla puedo considerarlo tal cual. Copio la base a lo propuesto. Y aquí en trampas, pérdidas de vapor, pues directamente, como yo estimo un porcentaje que estaba considerando el 10%, entonces más o menos esto va a ser solo 12. ¿Sí? Y de ahí, pues como pueden ver, le apego a mi realidad. ¿Sí? Pero como pueden notar, si es que nosotros ya tenemos claro el software, cómo hace los cálculos, cómo interpreta los resultados o qué resultados me está dando, pues para mí ya es más fácil calcular directamente en cuánto tiempo recupero la inversión. ¿Sí? Entonces, solo con simples cambios, pues ya puedo tener rápidamente una evaluación, una auditoría energética en diferentes sectores. Eso desde el punto de vista del analizador de energía virtual. En el tema de factibilidad, pues voy a empezar un nuevo proyecto. Me dice, bueno, la ubicación. En instalación voy a escoger igual medida individual. Voy a hacer una auditoría energética en la caldera. Voy a colocar que es una caldera de, bueno, 100 bhps. En esta parte de aquí me dice, bueno, para el nombre del cliente, pues aquí podríamos colocar el nombre de la empresa. Acá abajo podríamos colocar nuestro nombre o nosotros como consultores, quién está haciendo la evaluación, ¿sí? El nombre del proyecto, la dirección del proyecto, etc. En energía, como pueden ver, como estoy haciendo un proyecto de factibilidad, inicio un proyecto en blanco. El software ya no me da ningún dato, ninguna especificación, entonces debo empezar desde cero. Entonces, por ejemplo, voy y el software me dice, a ver, necesitas saber el combustible que consume esa caldera. Entonces yo voy acá y digo, ok, esta caldera consume diésel. ¿A qué precio? A $2 el galón. ¿Sí? Y de ahí viene la siguiente pregunta que te hace el software. Te dice, ¿qué poder calorífico tiene ese combustible? El software por defecto coloca un poder calorífico superior de 45.5 megajoule kilogramo. Y nosotros debemos validarlo. ¿Es ese el poder calorífico que tiene tu combustible? Pues si es que no es, tenemos que ingresar un nuevo combustible. ¿Ok? Tal vez aquí un diésel
Diésel Industrial 2, Ecuador, en donde si no estoy mal, por si acaso alguien tiene a la mano el poder calorífico del diésel en megajoule kilogramo, se me fue de la mente ahorita. Creo que era 39, si no estoy mal. No recuerdo muy bien. Pero bueno, coloco el poder calorífico inferior real que tenga mi combustible, ¿sí? Entonces regreso nuevamente al analizador y coloco aquí. Pero aquí debo colocarlo me pide cuántos dólares cada kilogramo me cuesta. No recuerdo muy bien, creo que era 60. Esto en mis cursos ya lo hemos... 42 a 48 máximo es, por si acaso. ¿Cuánto? La megajoule por litro. 42. 42 a 48 megajoule por litro, que es lo mismo que kilogramo. 42. Ya. Aquí, considerando 2 dólares el galón, la densidad, no recuerdo bien, creo que era 0,6.32, si mal no recuerdo. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Considerando que me cuesta 2 dólares el galón, al reducir el poder calorífico, ¿sí? Pues como pueden ver, el costo unitario aumenta. Entonces, a mí me sirve que el software lo tenga muy claro esto, ya que recuerden, el software es rápido en pasarme de unidades energéticas a unidades económicas. ¿Y cómo lo pasa? Pues considerando esto y la eficiencia. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, es muy importante tener muy en claro, y les pregunto a ustedes, ¿saben qué poder calorífico tiene su combustible? Y en función del costo que estén pagando, pueden compararse con un combustible de alta calidad, cuánto deberían ustedes costarles cada kilovatio hora térmico y cuánto en realidad les están costando. Entonces, el primer paso, ingresar el combustible. Aquí ya tengo el combustible. El segundo paso es ingresar el equipo, la tecnología. Analizamos fuente, vamos a tecnología, caldera. En el tema de caldera, caso base es que escoja yo el combustible. Entonces voy a escoger que es el galón, el diésel, en ambos casos. Y coloco la eficiencia estacional. Recuerden, la eficiencia estacional puede estar considerando la eficiencia de la caldera, eficiencia de distribución, o solo eficiencia de la caldera en función de la demanda. Voy a colocar que tiene un 80% de eficiencia. ¿Sí? Entonces aquí ya hemos cubierto el tema de tecnología. Y después vamos a vapor de proceso. Y como pueden ver, aquí está la interfaz. ¿Sí? Voy a considerar que solo tiene un proceso que me consume una tonelada hora, me produce una tonelada hora, que opera 12 horas al día, que opera a 5 bares, la temperatura de saturación del vapor a 152 grados centígrados, no recupera condensado, el condensado puede estar tranquilamente a unos 90 grados, está ingresando a la caldera a 28 grados y me calcula cuál es la demanda energética. Si yo doy clic aquí, copiarlo base a lo propuesto, pues considero de que no se ha hecho nada. ¿Ok? ¿Y para qué debo hacer esto? Porque yo debo validar. O sea, es fácil, ¿no? Yo ingreso, y en ciertos casos puede ser que eso es todo. ¿Qué es lo importante y lo necesario? Y esto es lo que yo enseño en mis cursos, es que yo debo validarlo. ¿Cómo lo valido? Pues comparando con algo real. ¿Qué es lo real que tiene la empresa? Es cuánto ha gastado en realidad en combustible en esa caldera. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues si yo voy acá a costo, me dice, esa caldera me representa 198.711 dólares al año en combustible. Y de ahí yo voy, pregunto, ¿cuánto están gastando al año en combustible? Puede darse el caso de que no, estamos gastando máximo 170.000, 180.000. Entonces aquí se hace el ajuste, ¿no? Entonces en realidad no es 12 horas, es muy probable que solo sean 10 horas. Considerando factor de planta, como les decía, que en ciertos casos el operario no lo considera. Y así, como pueden ver, va bajando este costo operativo hasta yo llegar a igualar el costo operativo que tenga la industria. Y una vez que esto sea real, el cliente diga, sí, esto yo estoy gastando al año,
pues puedo llegar de que, o puedo validar de que efectivamente esta es la demanda energética de esa caldera. Y si ya tengo esto balanceado, ya tengo la demanda energética real, ya puedo sugerir cambios, ya puedo hacer la auditoría, puedo hacer las mejores de eficiencia energética. A ver, coloquemos aislamiento, podemos ver alternativas de reducir el flujo de vapor, bajemos la presión, recuperemos el condensado, y en función de todas esas opciones, pues yo voy viendo los cambios, ¿no? Tal vez voy a recuperar el 60% de condensado, y como pueden ver directamente me calcula cuánto es el ahorro que puedo tener con esos dos cambios, con esas dos medidas de eficiencia energética. Alejandro, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Bueno, o sea, en realidad son dos. En Bueno, primero, quería consultar acerca sobre la caldera. Yo he visto ahí en donde usted pone energía para ver todo el tema de cómo va a ser. Vi también un sistema de biomasa. Lo que pasa es que yo quisiera ver o sea, prefactibilidad, pero no sé si cambia que le ponga caldera como que le ponga un sistema de biomasa. ¿Es diferente por el hecho de que es combustible o le puedo poner igual de caldera? Esa claro, es mi primera esto se pregunta. puede modificar. O sea, esto puedo colocar que es una caldera a diésel. Voy a colocar otro equipo. Puedo compararlo con otra caldera, por ejemplo, a biomasa, en donde puedo colocar de que el combustible es biomasa, ¿sí? Que me cuesta, por poner un ejemplo, $200 la tonelada. Y también voy a comparar con pellet. Voy a ingresar un nuevo combustible, o el PKS, ¿no? El típico que en ciertos casos se puede aprovechar. Voy a compararlo con el PKS, cuesco de palma africana, que tiene un poder calorífico de, si no estoy mal, 18, en donde me pueden decir que cuesta lo mismo, ¿no? Entonces, $0.2 el kilo, $200 la tonelada. Entonces, como pueden ver, este poder calorífico ya lo tiene el SOBAR añadido, 19.8 megajoule kilogramo. Este es el real. Entonces, en realidad, a mí me cuesta 4 centavos cada kilovatio hora térmico, y el SOBAR considera 3.6 centavos. Aparentemente no es una diferencia grande, pero recuerden que está en unidades de energía. Y yo, cuando trabajo en unidades de energía, estoy trabajando, pues, obviamente, en cantidades muy grandes. Entonces, cualquier coma, cualquier centésima, si multiplicado por esto, pues me va a representar muchos dólares, en realidad. Entonces, yo puedo hasta hacer comparaciones. Por ejemplo, puedo decir de que esta caldera que consume diésel, quiero hacer una comparación que me consuma biomasa, en donde, si es que analizo los costos unitarios, puedo notar que la biomasa me cuesta 3.6 centavos y el diésel me cuesta 4.9 centavos. Solo en costo unitario y hay un ahorro, por decirlo así. No un ahorro de eficiencia energética, pero sí un ahorro económico. Entonces, obviamente voy a tener un ahorro, perdón, vapor de proceso, caldera diésel, biomasa, aquí me falta. Voy a colocar 80% y biomasa 80%. ¿Sí? Entonces, directamente me puede calcular, ¿no?, los ahorros que yo puedo tener directamente desde el punto de vista de cambio o sustitución, tanto en el tema de fuente, tecnología y demanda. Entonces, esto es muy habitual que nosotros lo tengamos en cuenta, porque en función de estos costos individuales, pues el SOBAR, yo puedo hacer hasta comparaciones directamente. Le voy a quitar esto, le voy a quitar para que vean lo fácil y lo rápido que es. Si es que yo considero, bueno, aquí tengo caldera diésel, esta caldera de aquí, 80%. Con este 15.3% de ahorro, si es que voy acá a la pestaña, podemos ver de que del costo operativo anterior al actual, que estoy considerando $165,000 al año, con este porcentaje de disminución de ahorro, me calcula un nuevo costo operativo, ¿sí?, considerando los cambios que aquí podemos ver, de diésel a biomasa.
¿sí? Entonces, o también puedo mantener el diésel, ¿ok? Y todo esto, pues como pueden ver, aumentó a 140.000 debido a que ya no tengo los ahorros por cambio o sustitución de combustible. Entonces es muy rápido. Obviamente es importante la práctica, pero estos análisis comparativos de sustitución de combustibles hasta por aumento de eficiencia, ¿sí? Por ejemplo, si es que aumento el 5% de eficiencia, me va a calcular cuánto me representa ese aumento de eficiencia en el tema de combustible, ¿sí? Entonces directamente me dice 5% con este costo te representa $9.000 al año de ahorro por 5% de aumento de eficiencia. Entonces es muy versátil, muy modular, cualquier cosa o mezclar cosas, si es que aumento el 5% de eficiencia y aparte de eso cambio de combustible, entonces obviamente va a aumentar los ahorros. Muy bien, entonces estaba aquí en vapor de proceso, como les decía, una vez validado esto, pues ya me puede dar del caso actual cuánto sería la nueva facturación, el nuevo costo operativo que tendría esta caldera o este sistema de vapor. Como ya hemos calculado la cantidad de ahorro de energía que estamos ahorrando, para el software es rápido calcular la huella de carbono. O en otras palabras, el software tiene tablas del IPCC, ¿sí? En donde tiene factores de emisión en unidades de toneladas de CO2 por cada megavatio hora térmico o eléctrico, ¿sí? En función del tipo de combustible. Entonces, en función del tipo de combustible me va a decir cuál es el nuevo factor de emisión cuál es el factor de emisión que tendrías en tu caso considerando tus combustibles y me calcula cuántas toneladas de CO2 estarías evitando, ¿sí? Y como pueden ver en este caso me dice 825 toneladas de CO2, que aparentemente puede ser alto, ¿no? Algo práctico que me da Rescreen es que me ayuda a comparar con una característica más práctica, más real. O sea, lo compara, por ejemplo, estas toneladas de CO2 a cuántos autos equivaldrían o a cuántas hectáreas de bosque, ¿sí? Un poco para identificar el impacto ambiental que representa esta medida de eficiencia energética, ¿sí? Y en el tema de costos finanzas, pues yo puedo hacer un modelado, un flujo de caja, considerando tasas de escalamiento de combustibles, cuál es el porcentaje anual que va a aumentar el precio del combustible, la tasa de inflación, que eso va a cambiar en los costos operativos, la tasa de descuento, que es el porcentaje de evaluación del proyecto, la tasa de reinversión, en el caso de que tenga un flujo de caja negativo y debo solicitar un nuevo préstamo, a qué tasa de interés estaría ese préstamo, el tiempo de vida útil del proyecto y el porcentaje de recuperación, y el porcentaje de cobertura de la deuda. Aquí dice el 70%, el 70% voy a solicitar préstamo y el 30% fondos propios. ¿A qué tasa de interés del banco y en cuánto tiempo pido el préstamo? Y con eso pues me da básicamente el BAN, un TIR, y con esos dos indicadores financieros puedo evaluar si el proyecto es rentable o no, ¿sí? Como pueden ver, entonces, haciendo cambios rápidos, ¿no? Por ejemplo, voy a mantener que sea el diésel, únicamente voy a considerar 5% de aumento de eficiencia, entonces voy a tener $9.000. En demanda voy a tener 15% de ahorro, entonces en finanzas, pues como pueden ver, disminuyó el BAN, pero necesito saber una inversión. Ahora, disminuir el flujo de vapor, recuperar el condensado, obviamente me va a inferir una inversión estimada, $1, ¿no? Para poder implementar esa mejora. Entonces yo debo colocar aquí, donde dice costos iniciales incrementales, que es la inversión, cuánto necesito para implementar esta mejora de eficiencia energética. En demanda y también en el tema de la caldera. ¿Por qué aquí? Porque estoy aumentando el 5% de eficiencia. Para aumentar ese 5% de eficiencia, ¿cuántos dólares necesito? Entonces, por ejemplo, necesito hacer un ajuste o un cambio de boquilla, tal vez ver el tema de relación aire-combustible, necesito unos $5.000. Con la inversión, pues directamente me calcula
el periodo, la recuperación o el pago simple de retorno del capital. Y si es que voy acá a finanzas, pues ya me da cuánto sería el TIR, ¿sí? Como pueden ver, me da el TIR y me da el BAN y en cuánto tiempo recupero la inversión, 0.23 años, que eso pues prácticamente estaría por aquí, ¿sí? Voy a exagerar un poco aquí, pues voy a considerar que esto me cuesta $50.000, ¿sí? Y esto de acá me cuesta $10.000. Estoy aumentando la inversión. Entonces, como pueden ver, se redujo el TIR, ¿sí? Y aumentó un poco el pago simple de retorno del capital. Otro dato importante, otra herramienta valiosa, por decirlo así, es que yo puedo dar clic aquí en panel de control. Me salió acá. Y ahí. Panel de control en donde pues voy a ver la viabilidad financiera y puedo hacer cambios, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo 167% de TIR. ¿Qué pasaría si es que esto me cuesta $100.000? Miren, se disminuyó a 81% el TIR, aumentó el pago simple del retorno del capital a 1.3 años, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, acá la caldera diésel. ¿Qué pasa si es que cambio a tal vez a biomasa? Pues va a mejorar, ¿no? Miren, aumentó a 189% el TIR debido a que pues, la biomasa me cuesta mucho menos que el diésel, ¿sí? Entonces, rápidamente es lo interesante del software, que con ciertos cambios me recalcula todo, ¿no? No necesito empezar desde el inicio, sino que rápidamente puedo tener ya los resultados y en función de eso hasta tener un haz de oportunidades y ver cuál me conviene. En el tema de datos, recuerden, esto es de evaluación de proyectos, ¿no? Y en el tema de datos, que es el desempeño energético, pues yo puedo hacer una evaluación de desempeño energético. Aquí tengo una base de datos de gas natural en metros cúbicos. Puedo ingresar datos ya sea manual por Excel, archivos CSV, importar datos de Green Button. Yo tengo una base de datos en Excel. Voy a escoger aquí. Esta es mi base de datos. Uy, me parece acá. Está aquí. ¿Sí? Entonces, Rescreen reconoce las tablas de datos de Excel. Yo puedo pasar, puedo decir que en estas fechas termina el conteo de cada consumo energético por mes y lo ingresa directamente al programa. Entonces, yo voy a hacer aquí una comparación, voy a evaluar el desempeño energético de esta caldera, pero para climatización voy a considerar que esta caldera genera aire caliente, ¿sí? Para climatizar. Entonces, ¿cuál es la variable relevante? Pues es el tiempo. Yo puedo ingresar el tiempo, los datos climatológicos puedo ingresar manualmente o puedo ingresar con la NASA. Entonces voy a descargar datos de la NASA. Doy aquí en OK. Me está absorbiendo los datos de la NASA en las mismas fechas que ingresé el consumo de combustible. Muy bien, ya está. Entonces, como pueden ver, pues toda la base de datos de la NASA en esas mismas fechas me aparece aquí y debo escoger la variable relevante, que son grados días. Entonces, grados días de calefacción, puedo colocar a cuál es la temperatura de seteo, de calefacción, refrigeración. Doy clic aquí en OK y aquí me debe aparecer la nueva pestaña de grados días. Entonces, esta es la variable relevante. Entonces, si es que yo voy aquí, puedo combinar, ¿no? Puedo atraer, por ejemplo, voy a comparar el consumo de combustible con los grados días de calefacción. Me aparecen, como pueden ver, en las mismas fechas cómo varió la temperatura en esas fechas de consumo de combustible, y puedo generar ya los datos. Por ejemplo, puedo generar gráficas mensuales de cómo varió el consumo de combustible y también compararlo con cómo varió los grados días de calefacción para tener la lógica, ¿no? Y aquí podemos ver que tiene lógica. Pues si es que aumenta el consumo de la temperatura a los grados días, pues va a aumentar el consumo de combustible. De la misma manera puedo hacer comparaciones en serie de tiempo. Por ejemplo, el combustible con los grados día.
La línea azul me dice, así varía el consumo del combustible, y la línea verde así varía los grados días, o sea, la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces tiene esa lógica y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? De que, pues, obviamente haya esa relación directa. En función de la variable relevante, pues va a cambiar el consumo energético. Puedo hacer una línea base energética, consumo de combustible con grados día, me calcula el R cuadrado, ¿sí? En todas las fases, en todo el tiempo de datos del proyecto. Yo puedo hacer una gráfica suma acumulada, que es básicamente en ciertas fechas en donde tuve ahorros, en donde no, y una medida y verificación de ahorros. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues obviamente en regresión, por ejemplo, la regresión es, voy a tomar una base de datos, un historial de datos, para que después de ese historial de datos empiece a compararme lo real con lo predicho. Entonces yo le voy a decir aquí, únicamente compárame los primeros 12 meses de datos que tenga, que empiece desde, este es 2014, marzo 2013, ¿ok? Vas a considerar únicamente los primeros 12 meses, desde el marzo de 2013 sería hasta el marzo 2014, y desde el marzo de 2014 verifícame cuántos ahorros estoy teniendo, ¿ok? Voy a considerar que para eso, en marzo del 2014, yo hice una mejora de eficiencia energética. Este lo voy a quitar, ¿sí? Entonces, el marzo de 2014 hice una mejora de eficiencia energética. Quiero que me digas, a partir de esa fecha que hice la mejora de eficiencia energética, ¿cuántos ahorros estoy teniendo en la actualidad? Entonces, ok, en analítica, en suma acumulada, pues desde aquí es la fecha que estoy ya empezándome a comparar. Puedo colocar aquí monitor de eventos, doy clic aquí y aquí me dice, desde esta fecha hice la mejora de eficiencia energética y puedo ver cómo están variando los consumos energéticos, tanto en suma acumulada como en verificación y ahorros. A partir de esta fecha quiero ver lo predicho, que es lo azul, la línea base energética, con lo verde, que es lo real. Quiero ver si es que efectivamente estoy teniendo los ahorros y cómo están variando en el tiempo. Entonces aquí me entregan una tablita. Desde marzo 2014, pues estás teniendo, aquí tuviste un ahorro de 7.854 metros cúbicos en un mes. Aquí consumiste más de lo predicho, aquí te ahorraste 6.000 y así sucesivamente. Y en suma acumulada, pues desde la fecha, aquí corta en marzo 2000, en febrero 2014, y desde marzo 2014 empieza el conteo para decirme que hasta el final has tenido un ahorro de 180.000 metros cúbicos de gas natural. ¿Sí? Como pueden ver, pues el software es muy útil, tanto en la evaluación del proyecto como ya en la verificación de ahorros energéticos que yo estoy teniendo en mi instalación. Y nada, nos vemos en un siguiente video. Recuerden, 15 días un nuevo webinar, cada semana en mi página un video gratuito tutorial, y cada mes una capacitación especializada en el software. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches.